Hola, hola, mis corazones telenoveleros. Bienvenidos un día más a su canal favorito donde hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo de las series turcas, los galanes de infarto y por supuesto, los romances que nos roban el sueño. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que a pesar de no tener un final feliz, al menos no por ahora, sigue resonando en nuestros corazones, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Por qué su amor imposible nos duele tanto? ¿Qué hizo que esta pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, se separara? Y lo más importante, porque seguimos aferrándonos a la esperanza de una reconciliación. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y mucho, mucho drama turco. Antes de que nos adentremos en esta historia, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si son tan fans de las series turcas como nosotros, y quieren estar al día de los chismes, las noticias y los análisis más profundos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán unirse a esta maravillosa comunidad de amantes de las telenovelas turcas. ¡Vamos allá! La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, en muchos sentidos, la clásica historia de amor que nace en el set de grabación. Dos actores jóvenes, talentosos y carismáticos se encuentran para protagonizar una serie que promete ser un éxito, y la química entre ellos es innegable desde el primer momento. Esa serie, por supuesto, fue Sen Kalkam, o como la conocemos en Latinoamérica, Love is in the Air. Desde el principio, los fans notaron la conexión especial entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones fuera de cámara, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Pero ellos, fieles a su política de mantener su vida privada alejada de los reflectores, negaban cualquier rumor de romance. Nos decían que eran solo amigos, que se llevaban muy bien, que disfrutaban trabajando juntos. Y quizás en ese momento era verdad. Pero la chispa ya estaba encendida. La tensión era palpable. Y los fans, con nuestra capacidad infinita para detectar el amor verdadero, sabíamos que algo grande estaba a punto de suceder. Y efectivamente sucedió. Después de meses de negaciones y especulaciones, Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación. Lo hicieron de una manera discreta, pero contundente, compartiendo fotos juntos en sus redes sociales durante unas vacaciones en las Maldivas. El mundo entero explotó. Era oficial, Eda y Serkan, los personajes que interpretaban en Sen Kalkam, se habían enamorado en la vida real. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Eran jóvenes, guapos, exitosos y, lo más importante, parecían profundamente enamorados. Sus apariciones públicas siempre estaban llenas de gestos de cariño, miradas cómplices y sonrisas radiantes. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, mostrando su día a día, sus viajes, sus momentos de diversión. Era como si estuvieran viviendo un sueño y nosotros, sus fans, estábamos encantados de ser testigos de ese sueño. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de poco más de un año de relación, los rumores de crisis comenzaron a circular. Los gestos de cariño en público disminuyeron, las fotos juntos en las redes sociales se hicieron más esporádicas, y las noticias sobre supuestas discusiones y desacuerdos empezaron a inundar los medios de comunicación. Al principio muchos fans se negaron a creerlo. Pensábamos que eran solo rumores infundados, inventados por la prensa para generar controversia. Pero lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su separación a principios de 2022. La noticia de su ruptura fue un golpe muy duro para los fans. Era como si hubiéramos perdido a nuestros propios amigos, a nuestros propios ídolos. Nos sentíamos tristes, decepcionados y sobre todo confundidos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido separarse? Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas. Hande y Kerem, fieles a su estilo, mantuvieron la discreción y evitaron dar detalles sobre lo que había sucedido entre ellos. Se limitaron a decir que habían tomado caminos diferentes, que necesitaban tiempo para sí mismos y que seguían siendo amigos. Pero claro, como fans, no nos conformamos con esa explicación. Queríamos saber más, queríamos entender. Y como suele suceder en estos casos, las teorías y las especulaciones comenzaron a florecer. Algunos decían que la presión mediática y la falta de privacidad habían sido demasiado para ellos. Otros culpaban a sus apretadas agendas de trabajo, que les impedían pasar tiempo juntos. Algunos incluso insinuaban que había terceras personas involucradas. Pero al final, la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos. Y quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero eso no impide que sigamos pensando en ellos, que sigamos recordando los momentos felices que compartieron, y que sigamos preguntándonos por qué su amor imposible nos rompe el corazón.
Y es que la historia de Hande y Kerem es mucho más que la simple historia de una pareja de famosos que se enamoró y se separó. Es una historia que nos toca de cerca porque representa muchas de las cosas que buscamos y valoramos en el amor, la pasión, la complicidad, la conexión profunda, la capacidad de hacernos felices. Hande y Kerem nos mostraron que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a nuestra alma gemela, que los sueños pueden hacerse realidad. Y por eso su ruptura nos duele tanto. Porque nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que a veces las cosas no salen como queremos, y que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin. Pero a pesar de todo, la esperanza nunca muere. Y aunque Hande y Kerem ya no estén juntos, muchos fans seguimos aferrándonos a la idea de una posible reconciliación. Soñamos con el día en que los veamos juntos de nuevo, sonriendo, abrazándose, demostrándonos que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y es que la química entre Hande y Kerem es innegable. Su conexión es palpable. Y como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quizás algún día, esas cenizas vuelvan a encenderse y podamos ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Pero mientras tanto, solo nos queda recordar los buenos momentos, apreciar el amor que compartieron, y seguir soñando con un final feliz. Y por supuesto, seguir disfrutando de sus trabajos individuales, apoyándolos en sus nuevos proyectos y admirando su talento y carisma. Porque Hande y Kerem, independientemente de lo que pase en su vida personal, siempre serán dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Y su historia de amor, aunque imposible, seguirá siendo una de las más recordadas y comentadas por los fans de las series turcas de todo el mundo. Ahora, quiero hablar un poco más sobre lo que hizo que su relación fuera tan especial y por qué su ruptura nos impactó tanto. Creo que gran parte de esto reside en cómo su relación se desarrolló frente a nuestros ojos. No era solo una relación de celebridades, era una extensión de los personajes que amábamos en Senkalkam. Vimos a Eda y Serkan enamorarse y luego vimos a Hande y Kerem enamorarse. Las líneas se difuminaron y nos sentimos profundamente conectados a su historia. Además, Hande y Kerem no eran simplemente atractivos, eran genuinos. Compartían momentos reales y vulnerables en sus redes sociales, lo que los hacía parecer cercanos y accesibles. No eran intocables estrellas de cine, sino personas reales que estaban experimentando el amor y la vida como todos nosotros. Esta autenticidad es lo que los hizo tan queridos y por lo que su ruptura se sintió como una pérdida personal para muchos fans. También es importante reconocer el papel que jugó Senkalkam en su relación. La serie no solo les proporcionó una plataforma para conocerse y enamorarse, sino que también creó una base de fans global que estaba profundamente invertida en su romance. Los fans los vieron crecer juntos, superar desafíos y construir una relación sólida. Esto creó un vínculo emocional que hizo que su separación fuera aún más dolorosa. Otro factor importante es la idea del amor verdadero. Vivimos en un mundo donde las relaciones a menudo son fugaces y superficiales. La relación de Hande y Kerem nos dio esperanza. Nos hizo creer que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir una conexión profunda y significativa. Su ruptura rompió esa ilusión para muchos fans, haciéndolos cuestionar la naturaleza del amor y la posibilidad de encontrar la felicidad duradera. Por supuesto, también es importante recordar que las relaciones de celebridades son diferentes de las relaciones normales. Están sujetas a un escrutinio público constante, a la presión de los medios y a la dificultad de mantener la privacidad. Hande y Kerem probablemente enfrentaron desafíos que la mayoría de las parejas nunca tienen que enfrentar. Es posible que la presión de vivir su relación bajo los reflectores contribuyera a su ruptura. Además, es importante tener en cuenta que las personas cambian y crecen con el tiempo. Hande y Kerem eran jóvenes cuando comenzaron a salir. Es posible que sus prioridades y objetivos hayan cambiado a medida que maduraron. También es posible que simplemente hayan descubierto que ya no eran compatibles. Independientemente de las razones de su ruptura, es importante respetar su privacidad y aceptar su decisión. No tenemos derecho a saber todos los detalles de su vida personal. Solo podemos desearles lo mejor en el futuro y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Ahora, quiero hablar sobre el impacto que su ruptura ha tenido en la industria del entretenimiento turco. Hande y Kerem eran dos de las estrellas más populares y queridas de Turquía. Su relación elevó su perfil y los convirtió en nombres conocidos en todo el mundo. Su separación dejó un vacío en la industria, y muchos fans se preguntan qué depara el futuro para ambos. Hande ha seguido trabajando arduamente y ha protagonizado varios proyectos exitosos desde su separación. Ha demostrado su talento como actriz y ha seguido creciendo como persona. Kerem también ha continuado trabajando y ha demostrado su versatilidad como actor. Ha diversificado sus proyectos y ha demostrado que es mucho más que un simple galán de telenovela.
Ambos han seguido teniendo éxito en sus carreras, pero muchos fans todavía esperan verlos trabajar juntos de nuevo. La química entre ellos es innegable y muchos creen que podrían crear magia en la pantalla nuevamente. Sin embargo, solo el tiempo dirá si esto sucederá o no. Finalmente quiero ofrecer algunos consejos a aquellos que todavía están sufriendo por la ruptura de Andy y Kerem. Es importante recordar que está bien sentirse triste y decepcionado. Su relación significó mucho para muchos fans, y es natural que se sientan dolidos por su separación. Permítense sentir sus emociones y no se avergüencen de su dolor. Hablen con amigos y familiares sobre cómo se sienten. Busquen apoyo en comunidades en línea de fans de Andy y Kerem. Recuerden los buenos momentos que compartieron y aprecien el amor que mostraron al mundo. Pero también es importante seguir adelante. No se obsesionen con su ruptura. No permitan que defina sus vidas. Concéntrense en sus propios objetivos y sueños. Encuentren la felicidad en otras áreas de sus vidas. Recuerden que Andy y Kerem son personas reales que están pasando por un momento difícil. Necesitan nuestro apoyo y comprensión, no nuestra crítica y juicio. Envíenles amor y buena energía y deséenles lo mejor en el futuro. Y por último, recuerden que la vida sigue. Hay muchas otras historias de amor esperando ser contadas. Hay muchas otras series turcas esperando ser descubiertas. No permitan que la ruptura de Andy y Kerem les impida disfrutar de la belleza y la magia del mundo del entretenimiento turco. Para concluir este viaje emocional, recapitulemos brevemente lo que hemos cubierto. Hemos explorado la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkam hasta su dolorosa separación. Hemos analizado las razones por las que su relación era tan especial para muchos fans y el impacto que su ruptura ha tenido en la industria del entretenimiento turco. Hemos reflexionado sobre la importancia del amor verdadero y la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Y finalmente hemos ofrecido algunos consejos a aquellos que todavía están sufriendo por su separación. Espero que este vídeo les haya ayudado a comprender mejor la historia de Hande y Kerem y a procesar sus propias emociones al respecto. Recuerden que está bien sentirse triste, pero también es importante seguir adelante y encontrar la felicidad en otras áreas de sus vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis profundo y emocional de la relación de Hande y Kerem. Ahora nos encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Cuál es su opinión sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Por qué creen que se separaron? ¿Todavía tienen esperanza de una reconciliación? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem. Ayúdennos a difundir el amor por las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes, incluyendo análisis de series, entrevistas con actores, noticias de última hora y mucho más. Únanse a nuestra comunidad de amantes de las telenovelas turcas y compartan su pasión con nosotros. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.